vamos a darle paso al webinar titulado Comunicación Digital, que presentará Argenis Angulo Parra. Él es líder de empresas internacionales y organizaciones de la sociedad civil de enlace global. Es un poderoso comunicador cuyo recorrido internacional acompaña el desarrollo de líderes trascendentes en gobiernos, empresas, asociaciones, fundaciones y universidades alrededor del planeta. Es magíster en Ciencias de la Comunicación, con mención en Gerencia, y licenciado en Comunicación Social de la Universidad del Zulia. Es certificado por la Asociación de Desarrollo de Talento de los Estados Unidos para la creación de programas de desarrollo de liderazgo. Además, es graduado del programa de estudios avanzados de gobernabilidad y gerencia política de la George Washington University y del programa de gerencia de empresas globales de la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania. También está certificado como coach ejecutivo por Wisdom Institute de Monterrey, en México, como facilitador de aprendizaje dinámico acelerado por Odinámica en República Dominicana, y como facilitador de aprendizaje acelerado cooperativo y experiencial por Mejorar Internacional, que es un programa del que ahora es instructor líder. También es egresado del programa de gerencia de empresas familiares del IESA, también de la Academia de Liderazgo de Japón y de la Academia de Liderazgo de las Américas del Junior Camber International. Director general de Mejorar, Centro Internacional de Investigación, Aprendizaje y Desarrollo, y miembro de organizaciones internacionales como la Junior Camber International, que es miembro consultivo general de las Naciones Unidas, de la que fue vicepresidente ejecutivo mundial para el continente americano, y en la que actualmente preside el Comité Mundial de Advocacy, que son campañas de defensa y vocería. Nuestro invitado además ha sido profesor invitado, valga la redundancia, en instituciones académicas como la Universidad del Zulia, la Universidad Rafael Belloso Chacín, la Universidad Santa María, el Instituto de Estudios Superiores IESA, la Universidad Autónoma de Santo Domingo en República Dominicana, la Universidad Central de Bolivia, la Universidad de San Lorenzo en Paraguay, la Universidad Católica de Uruguay y la Universidad de las Californias Internacional en México. Cuenta con más de 18 años de experiencia en el desarrollo del talento humano. Ha facilitado a más de 1,000 experiencias de aprendizaje en más de 100 ciudades de más de 30 países del mundo para más de 30,000 socios de aprendizaje. Les invitamos a continuar usando los hashtags Diálogos CI con SIN 2020, Día CI, de Día de la Comunicación Interna, 7 años Diálogos CI y numeral Comunicación, específicamente para este webinar. Argenis, bienvenido a este 5º Congreso Iberoamericano. Jacob, muchas gracias a ti por tu gentil presentación y a todo el equipo que hace posible este 5º Congreso, un esfuerzo extraordinario que hemos visto crecer y seguiremos viendo y acompañando. En especial, por supuesto, agradecer a mi profesora, Janine Rincón, por visionar y liderar esta experiencia extraordinaria para profesionales que están acá en sala de Zoom, que nos están siguiendo a través del YouTube Live y con quienes vamos a estar compartiendo algunas nociones, algunos conceptos que hemos no solamente aprendido, investigado en la academia, sino que hemos desarrollado en el hacer, en el entendido de que esta comunidad extraordinaria de Diálogos CI es una comunidad de expertos, de experiencias, que pedimos también durante estos minutos poner a la disposición, que compartan a través del chat quienes están en la sala de Zoom y quienes nos siguen a través del canal de YouTube. Vamos a estar atentos a sus comentarios y a sus aportes en el entendido de que hoy estamos en una comunidad de aprendizaje. Y traemos una propuesta en la que hemos llamado comunicación, en efecto. Y le llamamos comunicación porque entendemos que hoy más que nunca la comunicación ha de estar vinculada con el hacer, que no es un proceso distinto hacer y después comunicar lo que se hace, sino que en términos de la dinámica de las organizaciones y en términos de la dinámica global, el proceso de comunicación ha de estar cada vez más cerca del liderazgo en las organizaciones públicas, privadas, e incluso de la sociedad civil, de donde también traemos algunas nociones que vamos a estar compartiendo con ustedes, algunas lecciones en términos de comunicación interna que hemos traído de organizaciones de alcance
global. ¿Por qué le vamos a dar esa mirada? Porque hoy el líder ha de desarrollar competencias de comunicación digital, que es en lo que nos vamos a basar en el modelo de comunicación que hoy compartimos. Entonces, ¿cómo en la era de la transformación digital, valga decir, muchas de nuestras organizaciones tenían en sus planes de acción, en sus planes estratégicos esa transformación? Pues lo que hemos logrado en estos 6 meses en términos del desarrollo de esa transformación, sin duda ha superado cualquier perspectiva que traíamos en términos de la transformación digital en nuestras organizaciones. Y inevitablemente el líder y su gestión y sus competencias se ven impactadas durante ese proceso. Por eso, para hablar de comunicación, también, por supuesto, hay que hablar de redes sociales. Vamos a estar tocando algunas nociones al respecto de cómo las redes se transforman en un mecanismo de comunicación, no solo a lo externo, también a lo interno, porque a veces pareciera que estas comunidades que se crean en los espacios digitales son comunidades para afuera, pero resulta que nuestra primera comunidad, nuestros primeros seguidores, los primeros que nos dan likes o comentan o que generan ese engagement tan deseado y a veces tan difícil de lograr en las redes sociales, son nuestras comunidades internas. Es nuestro cliente interno. En este caso, por supuesto, aprovecho la oportunidad para decirles que estamos permanentemente atentos y compartiendo en comunidad de aprendizaje a través de nuestras redes sociales en Instagram, Twitter, Facebook. Ahora bien, para compartir las propuestas que traemos, de entrada voy a detenerme, no en el entendido de que voy a anunciar por vez primera qué significan algunos conceptos, pero sí para resignificar algunos conceptos desde la propuesta que traemos. Por ejemplo, el concepto de comunicar, que todos conocemos, en el que hay un emisor, un receptor, un mensaje, y todo esto que hemos venido aprendiendo y comprendiendo desde nuestras edades primarias. Hoy por hoy, en términos del impacto del líder en espacios digitales, comunicar desde esta perspectiva que queremos presentarles ya no implica tanto brindar un mensaje, que es para lo que los líderes históricamente se han preparado, para ser expertos, voceros, para aprender a utilizar su voz, para diseñar discursos influyentes. Pero hoy entendemos que el comunicar y el comunicar digitalmente ya no implica tanto brindar un mensaje como recibir un mensaje y como actuar en consecuencia. Es decir, esta comunicación que evidentemente es multidireccional, hoy en los medios digitales alcanza un poder superior cuando entendemos que ser un experto comunicador no implica tanto diseñar posts perfectos o comunicaciones o memorándums o mailings extraordinarios, tanto como tener la capacidad de generar respuestas y acciones en consecuencia. El típico llamado a la acción que, por ejemplo, los expertos ya en materia de marketing o redes sociales invitan a generar cuando tú haces una comunicación de algo, ya sea una oferta, ya sea un comunicado de una decisión, ya sea unas nuevas medidas o una nueva oportunidad que compartir con tus audiencias. Entonces, en el entendido de esta conversación, comunicar ya no va a implicar tanto que te conviertas experto en comunicar, en brindar un mensaje, como que te conviertas en un experto en obtener información, en generar engagement a través de redes sociales, en leer además lo que esas audiencias te brindan dentro y fuera de las organizaciones. También vamos a resignificar el concepto de actuar, que en estos tiempos de comunicación digital ya no implica solo hacer, sino hacer saber lo que se hizo. Hay organizaciones, iniciativas, líderes que están haciendo y que están ejecutando proyectos extraordinarios dentro de las organizaciones, iniciativas espectaculares. Pero la ciencia, la investigación nos muestra una brecha extraordinaria entre líderes extraordinarios en las corporaciones que están diseñando proyectos espectaculares o que están atendiendo situaciones y coyunturas de una manera magistral, pero que al no comprender que la variable acción implica intrínsecamente la comunicación, pues genera una brecha gigante entre lo que estoy haciendo, que es espectacular, que es bárbaro, y lo que la audiencia prevé, lo que la audiencia escucha, lo que la audiencia además dice. Entonces, aunque partimos de premisas en nuestras regiones, por ejemplo, muy tocadas también
por filosofía, por teorías religiosas, incluso aquella tesis de, bueno, lo que tu mano izquierda no haga tu derecha, no sepa lo que haga tu derecha, o lo que tu mano derecha no sepa lo que haga tu izquierda. Hoy le estamos diciendo con mucha fuerza a los líderes y sobre todo en el uso de herramientas digitales que hemos de valernos de esas herramientas para comunicar cuanto hacemos y para comunicarlo oportunamente. De manera que hoy por hoy el gran líder no es el que hace solamente, sino el que al hacer comunica eso que hizo, para reducir las brechas, para reducir la incertidumbre, para mostrar que nos estamos haciendo cargo. Y eso a un ritmo de unas demandas que son realmente extraordinarias. Pero hemos tocado liderazgo, porque en esto de la comunicación dijimos vamos a iniciar resignificando algunos conceptos. Y aunque esto no es un concepto que estoy presentándoles en este momento de esta década al menos, del profesor Howard Gardner de la Universidad de Harvard, que dice, bueno, liderar es influir efectivamente en los pensamientos, en los sentimientos y en los comportamientos. Eso quiere decir que al momento de diseñar un proceso de comunicación, una estrategia, un mensaje, el líder en los espacios digitales y en los presenciales también, ha de preguntarse cómo esto influye o no influye en el pensamiento, en el sentimiento y en la acción, en el comportamiento, el llamado a la acción. Cuando un líder, y particularmente en periodos tan desafiantes, VUCA que llaman, ¿verdad? Desde los conceptos de las Fuerzas Armadas norteamericanas, con tanta vulnerabilidad, incertidumbre, como los que vivimos en estos momentos, los líderes han de estar conscientes de que cuanto comuniquen no solamente va a impactar lo que sus colaboradores, lo que sus equipos, sus clientes internos piensan sobre ellos o la organización. Van a impactar inevitablemente también las emociones y en consecuencia los comportamientos. Eso quiere decir que el liderar, entendido como la posibilidad de influir, implica la conciencia de que los recursos digitales que esté utilizando para comunicar van a impactar esa tríada del liderazgo y del gobierno propio que llamamos, ¿verdad? Los pensamientos, los sentimientos y los comportamientos. Pero me detengo aquí también a decir lo siguiente. Un líder que efectivamente procure utilizar los recursos digitales para influir en pensamientos, sentimientos y comportamientos de su audiencia y de su cliente interno a través de las plataformas internas comunicacionales que existan en la organización o a través de medios digitales que tienen diferentes comunidades externas e internas, pasa inevitablemente por el ejercicio de liderar e influir de manera principal en sus propios pensamientos, en sus propios sentimientos y en sus propios comportamientos. De manera que si tú, los 300 personas que nos siguen en YouTube, si quienes están en sala, quienes nos van a ver en diferido, quieren aprovechar herramientas digitales para comunicar lo que están haciendo e influir positivamente en otros, mi invitación fundamental es que tú, al momento de diseñar eso que vas a comunicar, te permitas primero revisar, ok, ¿qué estoy pensando yo al respecto? ¿Qué estoy sintiendo yo al respecto? ¿Y qué estoy haciendo yo al respecto? Para que haya una congruencia, para garantizar una consistencia entre eso que voy a comunicar y lo que realmente yo pienso, yo siento y yo estoy haciendo. Pues alguna incongruencia entre eso afecta algunos elementos que vamos a estar viendo también durante esta conversación. Entonces, liderar e influir efectivamente en pensamientos, sentimientos y comportamientos. Pero si yo me permito parafrasear al profesor Gardner, a quien seguramente muchos conocen, han escuchado sobre todo por el modelo de las inteligencias múltiples que transformó nuestra visión del desarrollo del liderazgo desde la neurociencia, yo me permito resignificar y decir, está bien, estoy de acuerdo con usted, profesor Gardner, pero le incluyo o ajusto el concepto para decir que el líder es aquel que influye y regula y observa efectivamente sus pensamientos, sus sentimientos y sus comportamientos. De manera que lo que comunique a posteriori esté realmente en sintonía y no exista una brecha entre lo que pretendemos mostrar y lo que en efecto estamos haciendo y en lo que creemos. Pero fíjense, este concepto que les estamos proponiendo del liderazgo como influencia plantea lo siguiente, ¿ok?
la resignificación de lo que significa influir también, como un fenómeno que se logra con la congruencia entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Fenómeno que se logra con la congruencia entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Es decir, si usted pretende ser un líder influyente en redes sociales, por ejemplo, y les preguntaría a quienes nos acompañan, a quienes nos siguen, si en sus países, por ejemplo, en sus regiones de esta Iberoamérica nuestra, el concepto de influencers, por ejemplo, está en boga, hay un movimiento de influencers vinculados con redes sociales, o si hay movimientos de influencers y si tenemos influencers dentro de nuestra organización también. Entendiendo por influencers aquellos que influyen en pensamientos, en sentimientos, en comportamientos de otros, que si ellos puede que no tengan un rol de liderazgo formal dentro de la organización, pero que lo que ellos dicen influye en los pensamientos, en los sentimientos y en las acciones de los otros. Y se influye es que ellos están mostrando una congruencia entre eso que dicen y lo que hacen. Entonces la pregunta en términos de la resignificación del concepto de influir con esa congruencia es: si tú o tu organización quiere, desea, pretende influir mucho más efectivamente a través de sus procesos de comunicación interna, en sus colaboradores, en los miembros del equipo, y sientes que hay una brecha, que algo falta, que algo está pasando, probablemente hay unas inconsistencias entre aquello que deseamos, entre eso que nosotros realmente sentimos como líderes de la organización y que se nota comunicacionalmente hablando, y lo que en efecto hacemos. Y le incorporo algo más: influir como el fenómeno que se logra con la congruencia entre lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos y lo que decimos y lo que comunicamos. Invito siempre, cuando toco este tema, a los líderes que desean ser influyentes dentro de sus organizaciones públicas, privadas, de la sociedad civil, que se permitan hacer una suerte de escáner personal en el ejercicio de su liderazgo, y que ante los desafíos, ante las coyunturas, ante las crisis comunicacionales, por ejemplo, ante las crisis reputacionales o ante los desafíos como los que vivimos, de los que los líderes, por muy líderes que sean, no son vulnerables, al contrario, te puedas como aplicar una suerte de escáner en la que tú te observas a ti mismo para darte cuenta de si tu pensamiento está conectado con lo que estás diciendo, si lo que sientes está conectado con lo que estás diciendo y si lo que haces está conectado con lo que estás diciendo. Es decir, esas tres áreas que hemos ido trabajando vinculados con lo comunicacional. ¿Por qué planteamos esto así? Porque en otrora, el ejercicio de liderazgo se ha mostrado como un ejercicio en el que tú has de desarrollar competencias para influir en otros. Pero las del líder, vocero, comunicador, influirán en otros, estén consciente o no. Los pensamientos del líder, las emociones del líder, las acciones del líder, del vocero oficial, del comunicador, del que dentro de la organización es el responsable de transferir una información, van a influir en los otros, estén conscientes o no. Es decir, si nosotros le colocamos un velo romántico solo al que el líder se evalúe y mire si se siente bien con lo que está diciendo, con lo que está pasando, si está en sintonía con las acciones o no, y decimos, bueno, al final eso es un tema de romanticismo, demasiado humanista, al final vamos a lo pragmático y vamos a definir el ideal, un hacer, un plan, y eso es lo que voy a comunicar. Pero no nos detenemos a observar qué está pasando en los líderes que son responsables de ese proceso interno de comunicación. Les aseguro, consciente o inconscientemente, esos líderes, esos voceros, esos comunicadores van a mostrar aquello que sienten, van a mostrar aquello que piensan. Y no tenemos que ser, y no tienen que ser tus audiencias, tus clientes internos, expertos en microseñales, ni haberse visto mínimo Light to Me para aprender algunas cosas. No, es que todos los seres humanos tenemos una vasta experiencia comunicacional
que nos hace expertos, más allá de las certificaciones académicas, en reconocer microseñales, por ejemplo. En reconocer cuando hay una brecha, cuando no hay emoción, cuando se hace un planteamiento, cuando la declaración de estamos haciéndonos cargo de esta situación es sincera o no es sincera, cuando la declaración de estamos preocupados y ocupados en acompañarles durante este proceso es real o no es real. Entonces, no puedo detenerme en una estrategia comunicacional en términos del mensaje solamente, si no me detengo en el mensajero, en el líder, en el vocero o en el comunicador, que si no ha revisado y garantizado la congruencia entre lo que sale de su boca, de sus manos, de su email, de sus cuentas en los software internos de comunicación o de sus cuentas en redes sociales, pues probablemente tu estrategia de comunicación interna no va a llegar a los resultados que esperas. Esa consistencia no la podemos subestimar. Y si, por ejemplo, en esa evaluación consideramos que el vocero que está previsto no es el más adecuado, pues se pueden tomar decisiones al respecto. Pero lo importante, a lo que voy, es que las organizaciones han de observar estos tres elementos en sus líderes y garantizar que estén en sintonía. Que de lo contrario, sus esfuerzos de comunicación, por mucha inversión de tiempo, de recursos, materiales y tecnológicos para facilitar la emisión de los mensajes, no va a llegar a feliz término, al menos no en los resultados, en el nivel de los resultados a los que podría llegar. Ahora, estamos hablando de estrategia partiendo de lo humano y nos hemos paseado por el resignificar algunos conceptos básicos como un comunicar, como un hacer, como un influir. Me permito en este momento compartir, aquí hay muchos comunicadores sociales, expertos en la materia, académicos, pero voy a pasear muy brevemente por lo que es una herramienta que parte del mundo del periodístico, pero que en comunicación estratégica puede ser absolutamente clave para garantizar esa conexión clara entre la visión que tienes, el objetivo que tienes y el proceso comunicacional per se interno. Y estas 5WH que nacen del mundo periodístico, sé que aquí hay muchos comunicadores, como digo, y bueno, recordarán entonces que en nuestras escuelas de comunicación se promueve que al momento de redactar una noticia que es del mundo del que parten, lo que llamamos el lead, en el inicio de una información, nosotros garanticemos que esté claro el qué fue lo que sucedió, el quién es el actor protagonista o objeto del evento, de la noticia, el cuándo sucedió, cuándo va a suceder, el dónde sucedió o el dónde va a suceder, y el cómo pasó o cómo va a acontecer. Ahora, traído ese modelo que parte, repito, del mundo periodístico a la comunicación estratégica y específicamente a los procesos de comunicación interna, es una herramienta básica que parte de las 5WH, what, where, when, del inglés, y que utilizados en los procesos de comunicación interna son absolutamente prácticos, claves para garantizar una estrategia bien pensada, con recursos y elementos básicos. Por ejemplo, si tengo una situación en este momento, como la pregunta que hacían anteriormente, de la presentación anterior, que estuvo absolutamente interesante, como todas las que ya he tenido la oportunidad de disfrutar en este quinto congreso, respecto a la pandemia o despidos masivos dentro de la organización, la primera pregunta en lo que voy a comunicar es ¿qué voy a comunicar? ¿Qué es lo que voy a decir? Voy a decir que hay una reestructuración, voy a decir que hay unos despidos masivos, voy a decir que hay unas medidas para proteger y garantizar el futuro de la organización. Voy a simplemente anunciarlo, voy a decir, hemos desincorporado a tal número de personas, o voy a incluir la emocionalidad de una organización humanizada que puede comprender y ponerse en el zapato del otro y en la empatía y entonces agregar en el qué también algunos datos empáticos que nos permitan mostrar que en el qué la organización siente. ¿Qué es lo que voy a comunicar? ¿El quién? Por supuesto, el quién tiene
también dos miradas, dos visiones, es bidireccional. El quién va a comunicar esto, quién es la persona ideal para anunciarlo. Bueno, es cada supervisor, cada jefe inmediato en las estructuras tradicionales verticales, o no, es el CEO, o no, es el director, vicepresidente de gestión humana, de talento humano, de capital humano, de recursos humanos, como le llaman en tu organización. ¿Quién es la persona más apropiada para comunicar esto? ¿O no? Es preferible que lo comunique esta persona para proteger a ante esta coyuntura, ¿o no? Es preferible que esto lo comunique esta persona, pues en el momento de incertidumbre, si alguien les va a brindar seguridad, tranquilidad a los miembros del equipo, es esta persona. Entonces, idealmente, que sea esta persona. O lo va a comunicar la autoridad que lo corresponde comunicar, pero en la comunicación vamos a ponerle al lado a esta otra persona. Y de repente esa otra persona no va a decir nada, pero va a estar allí parada en la reunión justo al lado del vocero. Y solo su presencia va a respaldar lo que el vocero va a decir. Ahora, ¿quién sería esa persona? ¿Por qué esa persona? ¿O no? Solo, ¿o no? Una persona con su equipo detrás. A lo que voy es que los comunicadores estratégicos, los que manejan la comunicación interna con maestría, se detienen a pensar y a diseñar estos elementos. Hacen un mapita mental en una hoja, en una tarjetita de, ok, ¿qué es lo que voy a decir? ¿Quién lo va a decir? Decía que era bidireccional el quién, es a quién, ¿ok? Y el quién es el análisis de los colaboradores. Y no solamente, bueno, yo sé que son los colaboradores, o es el equipo de planta, o es el staff del headquarter. El quién debe incluir preguntas del tipo, ¿cómo se va a sentir ese quién cuando reciba esta información? ¿O cómo quiero que se sienta ese quién cuando reciba esta información? No podemos subestimar la observación del quién, pues podemos cometer errores terribles o aciertos extraordinarios si nosotros diseñamos el mensaje en función de ese quién. ¿Quién es el que va a recibir la información? Y no solamente en términos, repito, de conocer quién es, sino de conocer qué va a sentir, qué va a dejar de sentir o qué quiero que esa persona sienta desde la empatía. Yo recién, por ejemplo, he estado conversando respecto a las dinámicas de redes sociales y en esta dinámica de pandemia en la que estamos, uno de mis posts en mi Instagram más de mayor engagement, para utilizar los tecnicismos del mundo del marketing en redes sociales, fue uno en el que me detuve con mucha exactitud a mirar el quién en tiempos de pandemia. Decía algo así como, este post no lo hice pensando en ti, lo hice pensando en quienes no tienen casa en la que quedarse, lo hice pensando en quienes están despidiendo a la distancia de sus seres queridos, lo hice pensando en quienes están encerrados junto a sus maltratadores, lo hice pensando en como mostrando una realidad que nos permitiera empatizar y humanizar el tiempo de pandemia y distanciamiento que estábamos viviendo en los primeros meses. Si reviso mis números y mis estadísticas y veo el éxito de ese post, para mí está muy claro que tiene que ver con un empatizar emocional con la audiencia. ¿Cómo se siente la audiencia en este momento? ¿Cómo se siente mi gente? ¿Sienten preocupación? ¿Tienen miedo? Ok. Si yo estoy claro que tienen miedo, mi mensaje ha de responder a eso. Ojalá para atender ese miedo, para que el miedo se transforme en fuerza, en energía, en alineación, para que juntos salgamos de esto. Entonces, primer elemento de las 5W, el qué. Segundo elemento, el quién. Tercer elemento, el cuándo. ¿Cuál es el momento más apropiado para? ¿Cuál es el momento más apropiado para comunicar esto o aquello? ¿Es mejor un viernes por la noche? No, el viernes por la noche ya la gente va a estar un poco desconectada. ¿O es mejor un lunes por la mañana? ¿O un domingo? No, domingo no, ¿por qué? ¿Cuándo? O tiene que ser ya, porque es una urgencia y porque la comunicación informal en lo interno suele ser más eficiente. Y entonces, si yo no comunico oportunamente, el rumor, el chisme, que son mecanismos informales que se activan en el humano,
van a avanzar más rápidamente. Entonces yo me voy a anticipar y mi cuándo es ahora mismo, antes de que la fake news corra por todos los pasillos o por todas las casas o por todas las computadoras y teléfonos de los miembros de mi organización. ¿Cuándo es el momento más apropiado? O no, esto no es una urgencia, no es una coyuntura crítica, esto puede esperar para el día lunes y así comenzamos la semana con entusiasmo porque lo que voy a comunicar es una buena noticia. Entonces, la buena noticia la voy a brindar el lunes para que nos llene de energía durante toda la semana y garanticemos una productividad distinta. El cuándo puede ser también muy clave para el éxito de tus mensajes. El dónde. El dónde en términos digitales es, bueno, ¿cuál es el mecanismo, verdad? ¿En dónde lo voy a publicar? ¿Dónde lo voy a anunciar? ¿Va a ser a través del software interno de la organización? ¿Va a ser a través del grupo de WhatsApp? ¿Va a ser a través del Trello, de cualquier otra herramienta digital que manejemos? ¿Va a ser a través de redes sociales? Porque ahí sé que están mis comunidades internas también allí. Es una buena noticia que queremos compartir con todos, ¿o no? Va a ser a través de una sesión digital, de una videoconferencia, a través de las plataformas disponibles para esa, como Zoom, por ejemplo, desde donde estamos conectados ahorita. Entonces, el dónde es en qué, cuál plataforma digital, cuál mecanismo es el ideal para comunicar esto que quiero comunicar. No todo funciona comunicándolo por WhatsApp. Tampoco todo funciona comunicándolo por email. ¿Qué necesitas tú para este momento? ¿Necesitas más cercanía o necesitas más formalidad? ¿Necesitas mayor empatía y mayor respuesta o no? Necesitas que eso corra y fluya. Donde que te detengas a pensar cuál va a ser el espacio, la plataforma, el lugar en el que tú vas a comunicar lo que deseas comunicar. O puede ser multiplataforma. Y digas, no, vamos a comunicarlo en redes, vamos a comunicarlo a través del sistema interno, vamos a comunicarlo a través de los grupos y vamos a comunicarlo a través de un email oficial, un comunicado oficial, a través de pues, las plataformas de correo electrónico. Ese es el dónde. El cómo es que también te detengas, ok, ya sé qué es lo que voy a decir. Voy a decir que tenemos un nuevo cliente. ¿Quién lo va a decir? Lo va a decir el ejecutivo de ventas. ¿Cuándo lo va a decir? Lo va a decir el lunes para llenar de energía y movilizar la comunicación de la semana. ¿Dónde lo va a decir? Por todos los medios disponibles. Lo vamos a comunicar en los medios internos y lo vamos a mostrar en canales externos o de alcance externo como las redes sociales. El cómo es, ok, ¿va a ser formal o va a ser informal? Es decir, va a ser una comunicación que vamos a comunicar, que vamos a mostrar por todos lados con firma y sello de las autoridades y eso es lo que vamos a publicar y lo que vamos a enviar por WhatsApp o no. Si es por WhatsApp, por ejemplo, va a ser a través de una nota de voz. O no, vamos a preparar una imagen o no, un brochure. ¿Cómo lo voy a comunicar? En función del mensaje, de la relevancia y del objetivo que tengo en ese proceso de comunicación interna. Nos hemos paseado por ejemplos de buenas noticias, pero también por ejemplos de desafíos comunicacionales dentro de la organización. Mi invitación es a que estos recursos básicos, muy básicos, te permita, te ayude, tomes nota y que cada vez que tú vayas a comunicar algo que es clave para ti, la organización, a tu equipo de trabajo, a tus colaboradores, a la junta directiva, tú te preguntes qué, quién, cuándo, dónde y cómo. Esto aplica en términos de una estructura tradicional vertical, desde para bajar información hasta para subir información. Hasta para, ok, ¿cómo yo voy a comunicar esto a mi directiva? ¿O cómo voy a comunicar esto a los socios? ¿O cómo voy a comunicar esto a los accionistas? ¿Qué, quién, cuándo, dónde y cómo? Nos traemos, heredamos esto del mundo periodístico, lo traemos a las estrategias de comunicación interna y los aplicamos en los espacios digitales, sabiendo que hoy los recursos con los que contamos, gracias a la transformación digital, son espectacularmente bárbaros, eficientes, pero sí y solo sí los elegimos como con una pinza, con claridad de qué recurso, de qué estrategia es la que se adecua para el objetivo que planteo el día de hoy. Ahora bien,
dijimos desde el inicio que íbamos a estar resignificando algunos conceptos. Y hay uno que quiero traer a la mesa en este punto, luego de habernos paseado por la estructura de la 5WH y del profesionalizar una estrategia de comunicación interna y de una comunicación que está vinculada permanentemente con la acción, con la ejecución de los roles de liderazgo en nuestras organizaciones. Y el concepto en el que me quiero detener en este momento es el concepto de validar, entendido como la habilidad para corroborar la efectividad y veracidad de cuanto se comunica. Hay un desafío extraordinario de estos tiempos. Hay oportunidades bárbaras también. Por ejemplo, aquí está mi profesora Janine Rincón, profesora de maestría en Ciencias de la Comunicación en la Universidad del Zulia, en Venezuela. Y nosotros, y muchos de los que están aquí comunicadores, crecimos, nos desarrollamos y aprendimos una cultura de validación que forma parte de nuestro ADN comunicativo. Es decir, nosotros, más allá de la comunicación formal, nosotros sabemos en la práctica que antes de enviar algo por un grupo de WhatsApp, por ejemplo, si tú eres un comunicador responsable, tú has de tener vivo, vigente el concepto de validación. Es decir, un comunicador responsable dentro de las organizaciones corrobora la efectividad y la veracidad de cuánto se va a comunicar. Pero aquí que hay líderes organizacionales extraordinarios, ustedes habrán vivido, como lo hemos vivido, y como decía hace unos instantes, que la comunicación informal, que el chisme, el rumor, lo que se dice en los pasillos suele ser más eficiente que lo oficial. Ahora, ¿cuáles son los pasillos de la era digital? ¿Cuáles son los pasillos de este momento que vivimos en el mundo? Los pasillos son las conversaciones privadas de WhatsApp, los pasillos son los chats privados en las plataformas digitales. En esos pasillos, tú, comunicador interno, debes estar claro, consciente de que se están dando procesos comunicacionales informales, que no están preparados por ti, pero que forman parte del quehacer humano para bien o para mal. Mi invitación al reconocer el concepto de validación es que nosotros comencemos a instaurar, a sembrar dentro de nuestras organizaciones una cultura de validación. Que nosotros seamos firmes en nuestras conversaciones privadas, en nuestras reflexiones con nuestros equipos, en términos de que compartir una información responsablemente implicaría una validación. De manera que cuando la conversación del pasillo llegue, los pasillos digitales, repito, hoy WhatsApp, Telegram, por ejemplo, que para mí son los pasillos de esta era, se consigan con miembros de equipo que digan, pero ¿quién dijo eso? Hasta que a mí no me lo diga el jefe, el gerente, el CEO, el CFO, hasta que no lo escuche de la junta, hasta que yo no vea el comunicado, yo no estoy seguro. ¿Pero quién te dijo eso? No, fuente confiable. ¿Quién lo dijo? ¿Dónde salió publicado? ¿En qué momento? El sembrar cultura de validación dentro de las organizaciones es crucial, es clave. La verdad es que no puede garantizar eso que vamos a detener los procesos de comunicación informal que he estado citando. Pero sí nos puede ir ayudando a ganar otros actores que comiencen a ser corresponsables de un proceso de comunicación efectivo y eficiente. Para privilegiar conversaciones en las que hay base para hablar y subestimar conversaciones que no tienen datos que corroboren efectivamente la veracidad de una información. Esto es clave no solamente en los roles de liderazgo, en los roles ejecutivos, sino a todo nivel. Y eso se va sembrando y se va incorporando en la cultura. De manera que los colaboradores, los miembros de equipo tengan claridad, tengan la tranquilidad de que hay una comunicación clara, transparente, y de que no son necesarias las conversaciones de pasillo porque hay una cultura de validación que se ha mostrado desde arriba, por decirlo en términos, repito, de estructuras tradicionalmente verticales. ¿Eso qué haría? Pues resignificar también un concepto de confianza dentro de las organizaciones. Que no es solo el yo confío en que tú puedes hacerlo o que mis colaboradores confíen que yo puedo hacerlo, sino que vamos a resignificarlo en este punto, en el marco de esta sesión de comunicación y de herramientas de comunicación digital para líderes,
entendiendo la comunicación como la disposición de aquel miembro de equipo que intuye que lo que se está comunicando es congruente con la acción. Entendiendo esto como un proceso emocional y cognitivo a la vez. Es decir, ¿cuánta disposición estamos nosotros generando para que nuestros miembros de equipo intuyan, entendiendo la intuición como la neurociencia nos la muestra hoy, como, no como una intuición subestimada en el mundo corporativo, sino como una intuición que la neurociencia hoy propone como un estado de inteligencia superior, en el que el colaborador o tú, o yo, o el ejecutivo, o el accionista, puede olfatear o intuir que hay una congruencia o no. Entonces, generar la confianza en ti como líder, generar la confianza en las organizaciones que no son más que sus líderes, implica que usted y que la organización, a través de usted, esté consciente que debe generar una confianza y que esa confianza y que esa intuición del miembro de equipo que va a decir, yo confío, si lo está diciendo es porque es así. O, aquí hay algo raro, no me están diciendo todo, yo conservo esta preocupación. Va a depender, como hemos dicho, de la congruencia. Y recuerden cuando iniciamos esta conversación que hablamos de una congruencia que se construye en la alineación entre lo que pienso, lo que siento, lo que hago, las acciones, el actuar, y cómo esos tres canales están todos vinculados con el decir. Cada uno de ellos. Mis pensamientos, mis emociones y las que genero en la compañía como parte del proceso humano y mis acciones como líder, como supervisor, como jefe, como colaborador, como socio o como influyente dentro de la organización. Ahora, confiar se plantea algunas barreras y en este punto quiero compartir algunas miradas de una estudiosa de la confianza dentro de las organizaciones, que es Rosabeth Moss-Kanter, quien en sus publicaciones alrededor de la confianza que invito a leer, plantea estas 8 barreras de la confianza, que hoy propongo no solo como barreras de la confianza, sino en consecuencia barreras de los procesos comunicacionales dentro de las organizaciones. Y paso a citarlas, a leerlas, a mostrarlas. La primera barrera dice caer en presunciones autodestructivas. Líderes que presuman y asuman, no solo que lo comuniquen, pero que asuman en su proceso interno privado que no lo van a lograr, que no vamos a salir de esto, que la crisis económica a partir de esta situación, que la recesión que vivimos y que vive el sector es algo que no vamos a superar. Entonces, caer en presunciones autodestructivas implica que usted, aunque la política de la compañía sea decir, vamos a salir adelante, usted comunique consciente o inconscientemente algo distinto. La segunda barrera dice plantear metas demasiado ambiciosas o muy distantes, muy lejanas. Organizaciones, líderes que plantean metas a 50 años. Entonces pierdes la posibilidad, si no las aterrizas, aunque está genial tener visiones amplias, como hoy está Naciones Unidas proponiendo la visión al 2030, ya dentro de 10 años con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o como la está proponiendo al 2045, cuando se celebre el 100 aniversario, el primer siglo de vida del Sistema de Naciones Unidas, por ejemplo, cómo eso se aterriza en mi futuro más inmediato, en mi quehacer de todos los días. Entonces, plantear metas demasiado ambiciosas o muy lejanas en el tiempo desmovilizan, terminan siendo una barrera de la comunicación y de la confianza, pues los colaboradores, los vinculados con esa meta que estás comunicando, pueden sentir que eso no es posible, que es muy lejano, que es una locura que lo logres. Entonces, plantear metas demasiado ambiciosas lo planteamos como una barrera de la confianza y en consecuencia de la comunicación. Plantea una tercera barrera que es declarar la victoria de forma prematura. Cuando el líder, por ejemplo, en comunicación política está muy vinculado a lo interno dentro de un partido o de un movimiento, muestra que estamos listos, que vamos a ganar y en consecuencia sus comunidades se desmovilizan porque declaramos una victoria prematura en la cual parecía entonces que no es necesario un esfuerzo adicional o una fuerza mayor o dar el todo. Plantea además el mostrar un exceso de confianza en nuestras posibilidades. Y cuando dicen nuestras, vamos a hablar de las internas, de ti como líder.
Mostrar un exceso de confianza en tus posibilidades como líder, que entonces también puede desmovilizar la acción de los miembros de tu equipo. Cuando tú comunicas exceso de confianza, tu equipo se desmoviliza en términos de que entiende que ya todo, bueno, si ahí está tal persona, si está Mario, si está María, si está Sofía, eso va a salir bien, porque ella o él lo resuelve siempre todo, tiene todas las competencias. Eso es un líder que comunica exceso de confianza en sí mismo, afecta la movilización de los otros. Culpar a otro, sin duda, es una barrera de la confianza y de la comunicación. Líderes que siempre están listos, dispuestos para el momento del desafío, de la crisis, del error, del batallar dentro de la organización, están listos siempre para decir, pero eso no fui yo, eso no es mi culpa, o en el mejor de los casos no es mi responsabilidad. Vinculado eso con la barrera número 6, de adoptar actitudes defensivas, que siempre estén, eso no me corresponde a mí, versus un líder que asume sus cuotas de responsabilidad, que se pregunta siempre, y así lo muestra, yo pude haber hecho esto, pude haber comunicado esto más oportunamente, para que esto no sucediera. Descuidar y anticipar contratiempos, es decir, cuando hay contratiempos visibles, podíamos comunicar esto a tiempo, pero no me detuve a anticiparlo. Y no era una locura que sucediera, estaba allí en el camino, era muy probable que eso pasara, y el líder de comunicación interna no se hizo cargo oportunamente, no anticipó los contratiempos para estar listo y preparado, porque hay situaciones que se dan, por supuesto. Tú puedes ser el líder de los líderes, puedes tener 3 doctorados en liderazgo, pero la verdad es que aunque en la academia se nos prepara para incorporar en ese liderazgo el control, por ejemplo, hay situaciones, circunstancias, energía, planes superiores, como quieras llamarle, que pueden cambiarnos los escenarios. Está claro lo que ha pasado estos 6 meses en el planeta y para muchos de nosotros. Ahora, algunos de esos escenarios son previsibles. Un líder de comunicación interna que procura influir positivamente, también se detiene a anticipar esos contratiempos y estar listos para abordarlos desde la perspectiva comunicacional oportunamente. Y por último, mostrar exceso de confianza en general. El punto 4 hablaba de mostrar exceso de confianza en ti mismo como líder. Aquí quiero detenerme a hablar de mostrar exceso de confianza en general cuando decimos, bueno, este equipo lo puede todo, nosotros ya eso está claro, y entonces se genera una matriz según la cual todos esperan y confían en que todo va a salir bien, pero no estamos dispuestos a dar el todo, porque en ese exceso de confianza todos asumieron que el otro iba a hacerse responsable, que el otro, y entonces se inhibe la acción superior, se inhibe la movilización para que todos sean corresponsables de garantizar que lo que está sobre la mesa como un plan, como un logro, como una meta, llegue a feliz término. Entonces, fíjense, nos hemos paseado por un recorrido en el que hemos mirado unos conceptos de comunicación vinculados con liderazgo que dicen que lo que vas a comunicar no puede estar separado de lo que haces, porque si hay una separación, eso lo comunicas consciente o inconscientemente. Y tenemos expertos comunicadores dentro de nuestras organizaciones, conscientes o inconscientes, con metodología o tecnología académica o educativa para analizarlo y entenderlo o no, pero que forman parte de estos procesos. Y llegamos a un punto en el que convertirse en ese líder influyente, utilizando algunas herramientas como la 5WH, implica el reconocer que si algo debemos lograr los líderes de comunicación interna es confianza. Y cuando me refiero a los líderes de comunicación interna, no me refiero solamente a quienes estén dentro de un departamento de comunicación, sino a todo aquel que tiene una responsabilidad de comunicación y de vocería dentro de la organización. Y valga decir, si tú estás en un rol de liderazgo e influencia dentro de la organización, tienes responsabilidad de comunicación interna. Y si no tienes un rol, un cargo formal, pero tienes competencias de liderazgo, sin duda, más allá de las formalidades, eres o puedes ser un influencer dentro de los pensamientos, las emociones y las acciones
de los colaboradores, de la organización a la que sirves o de tu propia organización. Confianza, confianza, confianza. Multidireccionalmente. Eso implica, por supuesto, sin lugar a dudas, un líder que confíe en sí, que tiene los elementos para hacerse cargo de las coyunturas desde lo comunicacional, para confiar en otros, pero también, sobre todas las cosas, para ser confiable. Para ser confiable, para hacer que tú, en tu rol de liderazgo, y para hacer que tu organización sea confiable internamente. Ese es el gran desafío. Que la gente, que los colaboradores sientan, sepan, declaren que si eso lo está diciendo esta persona, que si eso lo está diciendo la compañía, eso es así, porque es una organización liderada por individuos responsables que han mostrado día tras día que cuanto comunican se parece a cuanto hacen. Por eso hablamos de comunicación. Es que no puedo comunicar algo que no estoy haciendo, porque hoy por hoy, sobre todo en la era digital que vivimos y en la era de la transformación digital que vivimos, esas incongruencias, esas brechas quedan muy claras. Y los desafíos y las crisis reputacionales que vivimos en estos tiempos, que se convierten en virales con una velocidad que puede asombrarnos, son una clara muestra de estos elementos que hemos estado compartiendo. Pero eso implica generar esa confianza, que tú te pases por lo oral, por lo discursivo, que te preguntes, ok, ¿qué es lo que voy a decir? ¿Recuerdan el qué? ¿Qué es lo que voy a decir y cómo lo voy a decir? Y que tú como líder cuides lo oral. Y cuando hablo del oral, hablo también de lo discursivo. ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? Y que antes de salir a brindar una información, de participar en un congreso, de publicar un video, te preguntes, ok, ¿cómo lo voy a abordar desde lo oral? Desde lo visual, en el entendido de que comunicar en momentos de crisis o no, en coyunturas desafiantes o no, implica que tú estés consciente de que cuando revises esas 5WH y definas el qué, por ejemplo, o el cómo, debes cuidar las características visuales. Si tú decides enviar un mailing, debes garantizar alineación con la identidad corporativa, porque eso le va a brindar seriedad y credibilidad también. Voy a usar el logo, no voy a usar el logo. ¿Qué colores voy a utilizar para comunicar esto? ¿Por qué día? Pero desde la conciencia del oral y desde la conciencia de lo visual. Y también desde la conciencia de lo ambiental. Desde la conciencia de lo ambiental. Aquí entre comunicadores sabemos que lo ambiental, el contexto, el entorno también comunica. Que si he elegido este fondo, por ejemplo, con el que me ven acá en esta sesión dentro de este congreso, pues lo pude haber elegido al azar, ¿ustedes qué creen? O quizá no. O pude haber elegido un fondo que muestre mi casa. O pude haber elegido un fondo que muestre un espacio verde y natural. Si tú eres un líder de comunicación interna, has de saber que el entorno desde el que comuniques, cuando eres tu figura del proceso de comunicación, también va a comunicar. Entonces, parecieran elementos clave, sencillos, pero son altamente poderosos a considerar para un proceso de comunicación eficiente, que entonces te permite detenerte en mirar lo que vas a decir, cómo te ves, qué colores vas a utilizar, cómo se ve la herramienta comunicacional que vas a brindar. Y lo ambiental, el entorno que va a acompañarte, las personas que van a acompañarte. ¿Recuerdan cuando hablaba de eso? Entonces, hemos compartido las 5WH como una estructura básica de comunicación estratégica, pero no podía dejar de tocar que en lo digital, lo oral, lo visual y lo ambiental es absolutamente clave. Que si tú vas a hacer una publicación y vas a publicar una foto de la compañía o del producto o de ti, debes preguntarte, ok, ¿cuál es el ambiente ideal para esta imagen? O ¿qué colores voy a privilegiar? ¿Se parece esto a la identidad de la compañía o no? No es que no se parece a la identidad de la compañía. Es distinto, parece como muy personal. Se parece a mí, pero no se parece a la compañía. Y nosotros tenemos que lograr compañías, organizaciones que tengan una identidad. Y lograr
¿cómo hablaría la compañía? ¿La compañía hablaría formal? ¿La compañía, si la personificamos, es un ejecutivo de traje y corbata o no? La compañía, si le diéramos, si la humanizáramos, fuese una joven profesional, mujer de 35 años, madre de familia, que hablaría de cierta manera. Entonces, como desde lo oral, desde lo visual y desde lo ambiental, nosotros aprovechamos las plataformas digitales también para brindar un mensaje cónsono con la identidad de la organización que representamos. Eso es clave, porque si usted tiene alguna responsabilidad mínima comunicacional dentro de la organización, estos 3 elementos usted los tiene que considerar. ¿Hablaría un ejecutivo de esta manera? ¿Diría esa palabra? No, mejor esa palabra no se parece a lo que diría la organización humanizada. ¿Luciría de esta manera o no? Definitivamente no luciría de esta manera. Y si yo tengo un rol ejecutivo, o no, pero es que yo quiero comunicar que estamos en casa. Ok, pero que eso sea un proceso consciente. Que eso sea un proceso consciente. Y lo ambiental, el dónde, lo que te rodea, incluye a las personas que te rodean también. Ahora, yo quiero ya, acercándome al cierre de esta conversación, traer a la mesa unos conceptos que hemos traído de organizaciones de la sociedad civil, adelantaba al inicio, y que en términos de la comunicación interna creo pueden agregar muchísimo valor, porque nosotros debemos lograr que nuestros colaboradores, que nuestros miembros de equipo se conviertan en defensores de conceptos, de iniciativas, de visiones y del servicio a la humanidad que cualquier empresa privada, que cualquier organización pública o de la sociedad civil ha de brindar, ¿verdad? Porque tenemos todas las organizaciones una visión, una razón de ser dentro de la sociedad en la que vivimos. Y esto, aunque nace del mundo de la sociedad civil, quiero ponerlo sobre la mesa, aprovechar este encuentro académico gracias al 5º Congreso de Comunicación Interna en Iberoamérica, para mostrar algunas herramientas que han sido utilizadas en sociedad civil para públicos externos, pero que desde la perspectiva de este servidor pueden ser traídas a los procesos de comunicación interna para lograr que nuestros colaboradores se conviertan en defensores de la organización y de la voz de la organización. Y es el concepto de advocacy, que es como defensa, campañas de defensa o de vocería, pudiésemos acercar, en las que nosotros ponemos en la voz de los equipos, de las comunidades que lideramos, defensa también y vocería de algunos conceptos que nos interesa que ellos tengan, que nuestros miembros de equipo tengan en su haber. Y definimos advocacy, por ejemplo, gracias a Duncan Green de How Change Happens, que dice, advocacy es el proceso de influenciar a los tomadores de decisiones para que cambien sus políticas y prácticas, actitudes y comportamientos. Es decir, esto es generar opinión, ¿verdad? Generar opinión pública. Pero fíjense, decía yo hace unos instantes que esto nace del mundo de la sociedad civil, pero les quisiera preguntar para ustedes y para quienes participan en chat, si en nuestras organizaciones también hay procesos de opinión pública, si en nuestras organizaciones también hay líderes de opinión pública. Y si nosotros podemos movilizar partes de esas opiniones. Vamos a un segundo concepto de Dan Church Aid, una NGO, una organización no gubernamental danesa que dice, es un conjunto estratégico de acciones diseñadas para persuadir a alguien más de que lo que tú quieres es lo que ellos quieren. Fíjense, un conjunto estratégico de acciones diseñadas para persuadir a alguien más de que lo que tú quieres es lo que ellos quieren. La pregunta clave en este momento es, ¿cómo podemos lograr que los miembros de los equipos, que las organizaciones estén alineadas respecto a lo que queremos? Que tus colaboradores sepan y entiendan a través de tus procesos de comunicación que lo que ellos quieren es lo mismo que tú y que lo que tú quieres es lo mismo que ellos, que no hay diferencia, que no hay distinción, que no hay defensa de intereses personales. Y repito, como ven, esto viene de otros espacios, no viene del mundo corporativo, pero lo siembro como idea, porque de los espacios organizacionales internacionales, las corporaciones también tienen mucho que aprender. ¿Cómo? Las organizaciones multilaterales han aprendido mucho del desarrollo del talento humano en corporaciones privadas. Ahora, por ejemplo, miremos el concepto de una organización de la que hago parte, la Junior Chamber International, en la que tengo este año el honor de liderar el Comité Mundial de Advocacy, con
influyentes líderes de los 5 continentes. Y nosotros decimos en las otras que advocacy es la promoción, el acto, el proceso de apoyar públicamente una causa específica que influye en sistemas políticos, económicos, sociales a través de un esfuerzo planificado y con un propósito. Los esfuerzos de promoción deben unir a todos los sectores de la sociedad, incluyendo el sector privado, para comprender una necesidad que afecta a la comunidad, así como a todos a tomar las medidas necesarias para abordar esa necesidad a través de cambios en políticas, leyes y prácticas. Fíjense, los conceptos de advocacy en las organizaciones han estado movilizados a veces desde las bases. Y algunos los vincularán, por ejemplo, en términos de gestión de talento humano con los procesos sindicales. ¿Por qué? Porque no se vio el advocacy, las herramientas de advocacy, como una herramienta, como un recurso que podía venir desde el liderazgo corporativo y desde la comunicación interna de la organización. Ahora, hay diferencias en este concepto que en la traducción al español es medio compleja entre abogacía, campañas, cabildeo, organización. Desde nuestra perspectiva y desde la perspectiva del documento de Latin Roots of Advocacy de Ginebra, estos otros elementos como campañas, cabildeo interno dentro de las organizaciones, que ya sabemos en las grandes organizaciones el cabildeo forma parte del hacer lobby dentro de la gestión, son parte del paraguas de advocacy, que es el lograr que dentro de las organizaciones tengamos equipos, voceros que defiendan iniciativas, que defiendan proyectos, que estén listos para que si un medio de comunicación ante una coyuntura mediática dentro del país en el que estés aborda la empresa, estén listos para defender una mirada, defender una postura, saber hacia dónde va la organización en términos de su vinculación en la sociedad. Y cierro mostrando este esquema que muestra cómo los esfuerzos de advocacy, de vocería y de defensa dentro de las organizaciones puede venir de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. En el mundo público, en el mundo político, por ejemplo, en comunicación interna de organizaciones civiles, decimos arriba, bueno, donde están las tomas de decisiones locales, la participación comunitaria, que en las organizaciones podríamos decir la participación de la fuerza laboral, movimientos de base, equipos, centros que forman parte de las organizaciones privadas, y en la base, pues el cabildeo, las negociaciones, las tomas de decisiones, la acumulación de presiones a través de mecanismos de campaña, de actividades de defensa. Lo que pretendo sembrar hoy es que nosotros, ustedes, quienes hacen parte de este congreso, como líderes comunicacionales dentro de las organizaciones, también podamos aprovechar lo que el mundo de las organizaciones de la sociedad civil ha procesado en términos del fenómeno comunicacional de las sociedades, entendiendo que las organizaciones son también sociedades, para poner sobre la mesa campañas comunicacionales en las que nuestros actores se transformen en defensores de una iniciativa, de un concepto, de los valores de la organización, por ejemplo. Eso puede venir desde las bases, que es como regularmente se ha promovido en espacios de la sociedad civil, o puede venir desde los liderazgos, desde los escenarios de tomas de decisiones. Y desde allí podemos movilizar actores, pero eso implica una comunicación eficiente, sincera, como hemos compartido durante esta sesión. Yo quiero cerrar esta intervención, por supuesto, agradeciendo infinitamente a todo el equipo de Diálogos CI, a todos los profesionales extraordinarios que hacen parte de este esfuerzo como ponentes a través de las conferencias, de los webinars, de cada sala de trabajo, y sobre todo a aquellos que nos han estado acompañando en vivo, a los que nos verán en diferido por su compromiso con la responsabilidad de comunicar eficientemente dentro de las organizaciones. Y me despido con esta frase que juega un poco con la visión de nuestros sentidos, que dice: la comunicación sin acción no tiene sentido. Comunicar sin hacer no tiene sentido. Mejor no lo comuniques si no lo estás haciendo. Es tanto que no tiene sentido que ni siquiera tiene el sentido del tacto para tocar realmente a sus audiencias. Soy Argenis Angulo y para mí un enorme placer formar parte de esta comunidad de aprendizaje. Muchas gracias a todos. Argenis, muchísimas gracias por tu participación y por haber aceptado esta invitación.